Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, donde quiera que se encuentren. Hoy estamos en un horario donde vamos a estar comentando un poco y reflexionando sobre el método clínico. Saben que es pasión de nosotros, puesto que Luis Gómez, quien les habla, es internista y la base del internista en su formación es el método clínico precisamente, con sus tres momentos importantes de diagnóstico, de tratamiento y de pronóstico y seguimiento. Entonces nos preguntamos siempre, ¿será que conoces los momentos exactos que tienes que tener en cuenta para manejar un paciente y establecer su diagnóstico? ¿Conoces que este tiene 4 momentos para el diagnóstico? Antecedentes, cuadro clínico, examen físico y complementarios. Pero hoy no nos vamos a dedicar a comentar de estos 4 aspectos, nos vamos a dedicar a comentar de uno de ellos, de uno que es muy importante. Y vamos a esta semana a estar reflexionando sobre el diagnóstico presuntivo, el diagnóstico hipotético, sin laboratorios. Porque luego estamos allá, lejos de donde está la civilización, por así decir, y no tenemos los exámenes complementarios que quisiéramos. Y los duros que han estudiado la medicina opinan que entre el 60 y el 70% del diagnóstico de un paciente está en estos tres momentos: en los antecedentes, en el cuadro clínico y en el examen físico. Entonces de eso es que queremos hablar esta semana. Ustedes conocen que Luis Gómez es médico, es internista, pero tiene una vocación explícita por la pedagogía y le gusta mucho enseñar lo que sabe. En ese sentido, hemos creado esa comunidad de aprendizaje que le hemos denominado Aprendiendo Juntos, donde hoy tenemos estudiantes de varios países de acá de Latinoamérica, y nos complace entonces realizar este tipo de charla. El método clínico, en ese primer momento relacionado con los antecedentes patológicos personales y antecedentes patológicos familiares de nuestro paciente, es decisorio. Y es decisorio para el diagnóstico y es decisorio para el tratamiento y seguimiento. Entonces, definiríamos que los antecedentes, todo aquello que trae mi paciente antes de la enfermedad actual. Entonces, ahí nos referimos a los antecedentes de algunas enfermedades, a lo mejor es un hipertenso, un diabético, un cardiópata, a los antecedentes de los medicamentos que está consumiendo, a los antecedentes de la vivienda donde vive, a los antecedentes del consumo del agua que consume, a los antecedentes de traumatismo, a los antecedentes de una operación, a los antecedentes de la anafilaxia, a las alergias, a los antecedentes de una transfusión de sangre. Si es una mujer, a los antecedentes obstétricos, cuántos hijos ha tenido, cuántas cesáreas, cuántos partos, cuántos abortos. Entonces, a eso nos referimos en los antecedentes personales. Y a los familiares es de qué padece tu mamá, tu papá, tus hermanos, esos familiares de primer orden, que de tener alguna enfermedad con algún carácter genético, yo pudiera estarlo relacionando con la enfermedad actual de mi paciente. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de antecedente. Entonces, cuando enseñamos semiología, nosotros enseñamos un concepto que se llama anamnesis. Y la anamnesis es la anamnesis remota y la anamnesis próxima. Y la anamnesis remota es precisamente los antecedentes de mi paciente. Entonces, de eso estamos comentando, de la anamnesis remota. Y este paciente, estos antecedentes, pueden tener un impacto importante en la historia de la enfermedad actual, es decir, en la anamnesis próxima, en lo que él trae a consulta hoy. ¿Y por qué? Porque si mi paciente viene con una hemiplegia, con un defecto motor y tiene antecedentes de una hipertensión,
establezco la relación. Si mi paciente viene hoy con un infarto, con clínica de un infarto, y tiene antecedentes de ser un anginoso, establezco la relación. Entonces, es importante los antecedentes personales de mi paciente para el diagnóstico. Pero los antecedentes también me definen tratamiento. Porque si yo recojo en los antecedentes de mi paciente que es alérgico a la penicilina, cuando voy a imponerle tratamiento a la neumonía, no se me ocurriría ponerle una penicilina. Y si voy a indicar una cefalosporina, lo pensaría 2 veces. Porque las cefalosporinas tienen un anillo betalactámico igual que las penicilinas, y hay un 10% de los pacientes alérgicos a penicilina que hacen anafilaxia a la cefalosporina. Entonces el antecedente es vital. Entonces fíjense cómo no solo los antecedentes de mi paciente son claves para el diagnóstico o para saberlos nada más, sino que son claves para el diagnóstico y para el tratamiento de mi paciente. En muchas ocasiones tenemos un paciente con una úlcera péptica, pero tengo que indicarle un antiinflamatorio no esteroideo porque viene con un dolor articular. Entonces yo tengo que fijarme en ese antecedente. Si tiene una úlcera, no es recomendable ponerle un antiinflamatorio, un AINES no selectivo. Entonces, fíjense la importancia de los antecedentes patológicos personales y familiares para nuestro paciente. Un tanto que terminando, esto es posible si usted con su paciente mantiene una comunicación efectiva donde el paciente le muestre todas estas aristas de sus antecedentes. Espero hayan entendido esta primera parte del método clínico y la importancia de yo indagar bien en los antecedentes y de relacionarlos con mi diagnóstico y con mi tratamiento. Tengan bonita tarde, tengan bonita noche o bonita mañana donde quiera que estén. Chao.